le decía, razonando. ¿Por qué darle tanta importancia a Hazel? ¿Qué más da que la gente esté casada o no? McAllister no es más que un guardia. No te conoce a ti, ni a nadie que te conozca. Pero Hazel Jones no quería ver al guardia. Pero, ¿por qué no, Hazel? Estás aquí y él sabe que tengo invitados. Es perfectamente normal. Ha abierto la casa para nosotros y querrá saber si hay algo que pueda hacer por ti o por Zack. Pero Hazel no quería conocer a McAllister. Corrió a esconderse en el piso de arriba cuando oyó que la furgoneta se acercaba a la casa. A Gallagher le pareció divertido. Estaba tratando de no sentirse molesto. Quería a Hazel Jones. La respetaba, excepto su rápida risa radiante que a veces le crispaba los nervios. Cuando leía miedo en sus ojos, pero su boca insistía en sonreír. Su manera de hablar, quitando importancia a las propias palabras, con displicencia y recurriendo, sin embargo, a evasivas, como una actriz al repetir frases que no consigue creerse. Gallagher lo entendía. La habían herido de alguna manera. Quienquiera que fuese el padre de Zack la había herido, sin duda alguna. Se sentía incómoda en situaciones que amenazaban con dejarla desprotegida. Era un milagro que no se hubiera puesto guantes blancos, sombrero y zapatos de tacón alto para su visita a Greenstone Island. Gallagher se había prometido ganarse su confianza para poder así iniciar la tarea de corregirla, porque Hazel Jones estaba chapada a la antigua. Los Gallagher de Albany desmontarían su extraña desenvoltura de inmediato. A Chet le hacía temblar aquella perspectiva. Su padre. Pero no quería pensar en su padre relacionándolo con Hazel Jones. Estaba decidido a que no se conocieran. Resultaba irónico, sin embargo, que hubiera ido a enamorarse de una mujer que, en el fondo de su alma, era más Gallagher que él, más convencional en sus creencias, en su moralidad, a la hora de definir lo que era bueno, lo que era malo, lo que era correcto, lo que no. Hazel se escondía de McAllister porque no soportaba que un desconocido pudiera suponer que era la querida de Gallagher que pasaba con él el fin de semana de Pascua. Otras mujeres que Gallagher había llevado con él a Greenstone Island no habían tenido tantos problemas. Se trataba de mujeres con cierto grado de educación, de experiencia. Un empleado como McAllister no existía para ellas, como tampoco les habría importado ni por un solo momento lo que pensara de ellas. Porque además McAllister era el más diplomático de los hombres. Todos los empleados de los Gallagher en Greenstone Island o en cualquier otro lugar eran diplomáticos.
no existía la menor posibilidad de que hicieran preguntas comprometidas a sus empleadores, o más bien que hicieran preguntas de cualquier tipo. McAllister había conocido a Verónica, la mujer de Chet, durante 6 o 7 años, y siempre la llamaba cortésmente señora Gallagher, y cuando hacía ya varios veranos dejó de existir, al parecer, una señora de Chet Gallagher, McAllister supo perfectamente que no tenía que volver a preguntar por ella. Cuando el guardia se alejó con su furgoneta, Gallagher llamó socarronamente, escalera arriba: «¿Hazel? ¿Hazel Jones? Ya no hay monos en la costa». Salieron de la casa, bajaron hasta el río, hasta el muelle de los Gallagher. Iluminado por la brillante luz del sol, el río estaba increíblemente hermoso, de un intenso color azul cobalto, y no tan encrespado como de costumbre. Había cesado el viento y la temperatura era de 6 grados centígrados. Por todas partes la nieve se estaba derritiendo, había un frenesí de licuación, todo goteaba. Gallagher llevaba gafas oscuras para protegerse los ojos del sol que le repiqueteaba como unas castañuelas dentro del cráneo. ¿Tengo resaca? No, no la tengo. Una frenética melodía breve con acompañamiento de castañuelas. Afortunadamente, Hazel no la oía. Qué atractiva la vista del San Lorenzo desde el muelle de 10 metros de los Gallagher. Chet, que no había estado allí desde el verano anterior y que, sin duda, tampoco estaría en aquel momento de no ser por su invitada, señaló el faro de Maidenhead Bay, varios kilómetros hacia el este, y en la otra dirección un faro más pequeño en Gananoque, en Ontario. Y luego se oyó decir él, que llevaba 12 años sin navegar a vela: «En el verano quizá podamos navegar aquí, tú, Isaac y yo. ¿Te gustaría, Hazel?» Hazel dijo que sí, que le gustaría. Era muy de ella recuperar enseguida su estado de ánimo habitual. Tan pronto como bajó del piso de arriba, la cuestión del guardia quedó olvidada. No podía haber en Hazel una dureza u oposición que se prolongara. Sus estados de ánimo siempre se deshacían, eran como azogue. Gallagher nunca había conocido una mujer tan intensamente femenina, y eso le resultaba fascinante. Sin embargo, no quería hacer el amor con él, se mantenía a cierta distancia, incómoda. No pudo resistirse a tomarle el pelo. Hazel se estaba protegiendo los ojos contra el resplandor del sol mientras miraba hacia lo lejos. «Ha preguntado por mis invitados. El guarda quería saber si las habitaciones les habían parecido bien, y le he dicho que sí, que me parece que sí». Hazel respondió deprisa que sí, que sus habitaciones estaban muy bien. No iba a morder el anzuelo que le ofrecía Gallagher. Preguntó si el señor McInnes volvería al día siguiente. Gallagher
la corrigió. McAllister, se llama McAllister. Su familia emigró desde Glasgow cuando él tenía 2 años y lleva más de 60 en Greenstone Island. No volverá mañana. Caminaban por la orilla del río. Hazel habría descendido por una traicionera senda rocosa hasta la playa, donde bloques de hielo resquebrajados brillaban al sol como dientes enormes y donde restos de la tormenta yacían en montones informes entre arena endurecida como cemento, pero Gallagher se lo impidió, alarmado. «No, Hazel, te torcerías un tobillo». Habían avanzado casi 1 kilómetro a lo largo del río y tenían que retroceder cierta distancia cuesta arriba. Desde aquella perspectiva, la propiedad de los Gallagher parecía inmensa. Zack había preferido quedarse en el pabellón y practicar el piano. Debido al fin de semana de Pascua, su clase del sábado se retrasaría hasta el martes, cuando terminara en el colegio. Hazel le contó a Gallagher que Zack ya había salido durante un rato a primera hora de la mañana. Hablaba disculpándose, como si la falta de interés del niño por la vida al aire libre fuese a molestar a Gallagher. En absoluto. Gallagher estaba de parte del niño. Se proponía estar siempre de su parte. Su propio padre no sentía demasiado interés por su hijo menor, excepto para sentirse defraudado en los momentos cruciales, y Gallagher no tenía intención de seguir el ejemplo de su padre. «Voy a hacer que los dos me necesiten y entonces me querrán». Gallagher se sorprendió. Hazel Jones resultó ser mucho más robusta de lo que esperaba. Trepaba pendiente arriba, cansándose menos que él, casi sin que se le acelerase la respiración. Sabía dónde ponía el pie y era entusiasta. Irradiaba un aire de felicidad, de bienestar. El deshielo de mediados de abril la estimulaba. El gran sol llameante no la abrumaba, sino que parecía empujarla hacia adelante. Gallagher había querido hablar con ella. Tenía que hablar con ella, a solas. Pero Hazel se adelantaba, como impaciente. Resbalar y deslizarse por la nieve que se derretía no la molestaba, sino que la hacía reír, como tampoco parecía importarle que las ramas de las coníferas le gotearan sobre la cabeza. Avanzaba sin vacilar y con la euforia de un animal joven que ha estado encerrado. Gallagher sudaba y empezó a quedarse atrás, ni hablar de llamarla para que lo esperase. El corazón le latía con violencia dentro del pecho. «Me quieres, tienes que quererme. ¿Por qué no me quieres?» Hazel estaba encantadoramente vestida para su expedición. Llevaba un chubasquero, unas botas de goma muy femeninas y en la cabeza un sombrero de fieltro de color beige que había encontrado en un armario del pabellón. Gallagher se vio obligado a recordar cómo, cuando tocaba a Hazel en sus momentos tiernos, en sus momentos de intimidad, cuando la besaba, se quedaba muy quieta, como un animal cautivo
que no se resiste, pero que permanece ligeramente tenso, vigilante. Nadie adivinaría que aquel cuerpo de mujer era tan joven, tan ágil y estaba tan lleno de vida trémula. Debajo de la ropa, el cuerpo femenino de piel caliente. Por encima de sus cabezas, las aves de presa volaban en círculos. Siempre había gavilanes de alas anchas en Greenstone Island. A lo largo de la orilla del río se abatían sobre sus presas en zonas despejadas. Era infrecuente que los gavilanes entraran en los pinares. Ahora sus sombras veloces pasaban sobre la nieve agujereada por la hierba y sobre el rostro de Hazel varias aves volando tan bajo que Gallagher veía el contorno afilado de su pico. También Hazel reparó en los gavilanes, alzando los ojos intranquila, y empezó a caminar más deprisa, como para evitarlos. ¡Maldición! Gallagher vio que ascendía por un sendero, los restos hundidos de un sendero que llevaba más arriba por la colina. Él se había propuesto que tomaran otro desvío y regresaran al pabellón. Ya habían caminado lo bastante para un día, pero Hazel seguía adelante, olvidada de su acompañante. La colina por la que trepaban era una montaña pequeña, densamente arbolada, con una superficie irregular, desigual, con violentos afloramientos diagonales de pizarra, todavía recubiertos de hielo, porque el calor del sol solo llegaba allí de manera esporádica, y el interior de los pinares estaba en sombra. Hacía frío. La cumbre de la colina era infranqueable, recordaba Gallagher. Llevaba 25 años sin subir por aquel condenado sendero. Hazel, vamos a volvernos. Pero Hazel siguió adelante, sin hacer caso. A Gallagher no le quedaba otro remedio que seguirla. En Watertown había comprado una casa para ella y para el niño, una hermosa casa de ladrillo rojo en estilo colonial con 2 entradas independientes y vistas a un parque de Watertown, pero Hazel no quería vivir allí. En el fondo de su alma, una dependienta, una acomodadora que retrocedía avergonzada ante la opinión de un simple guardia. Una equivocación enamorarse de Hazel Jones. Sería un terrible error casarse con ella. Gallagher no estaba acostumbrado a semejante poderío físico en una mujer. En Greenstone Island era infrecuente que personas del sexo femenino escalaran aquella montaña. Su exmujer se habría reído de él si le hubiera propuesto una excursión con la nieve derritiéndose. Gallagher había llegado a asociar a las mujeres con bares llenos de humo, con salones donde se veían cócteles, con restaurantes caros escasamente iluminados. Al menos a las personas del sexo femenino que encontraba
sexualmente deseables, y allí estaba Hazel con su chubasquero y su fieltro masculino trepando por una colina muy empinada sin volver ni una sola vez la vista atrás. Otras invitadas a Greenstone Island al pasear con Gallagher por la propiedad familiar habían permanecido siempre a su lado, atentas a su conversación. Otra cosa peculiar, Hazel era el único visitante del pabellón, hasta donde Gallagher recordaba, hombre o mujer, que no había hecho ningún comentario sobre las fotografías expuestas. Los invitados siempre lanzaban exclamaciones ante los rostros conocidos que acompañaban a los Gallagher y a sus amigos, personas que parecían sentirse allí como en su casa. Algunas de las personas retratadas con los Gallagher eran hombres influyentes y con dinero que Hazel no habría reconocido, pero había también numerosas figuras de la vida pública: Wendell Willkie, Thomas E. Dewey, Robert Taft, Harold Stassen, John Bricker y Earl Warren, los candidatos a la vicepresidencia con Dewey en 1944 y 1948. Y había también miembros del Congreso y senadores republicanos del estado de Nueva York. Chet tenía por costumbre hablar con desdén de los políticos amigos de su padre, pero Hazel no le había dado la oportunidad de hacerlo porque no había dicho nada. Gallagher supuso que no sabía nada de política, no era una persona educada, no había terminado la enseñanza secundaria, sabía poco del mundo de los hombres, de sus actividades, de la historia. Aunque leía los artículos que de cuando en cuando Gallagher escribía en los periódicos, nunca ofrecía críticas ni comentarios. Sabe muy poco, me protegerá. Hazel finalmente había dejado de trepar, estaba esperando a Gallagher en el lugar donde el sendero acababa en una maraña de maleza y en los pinares. Cuando la alcanzó sin aliento, sudoroso, ella le señaló unas plumas desperdigadas por el suelo, entre agujas de pino y resplandecientes riachuelos de hielo derretido. Las plumas no tenían más de 6 u 8 centímetros de largo, de color gris blanquecino, muy suaves y delicadas. Había huesecillos y trocitos de carne todavía adheridos. Gallagher identificó aquellos restos como la presa de una rapaz nocturna. Hay rapaces por todas partes en estos bosques. Los oímos anoche. Son búhos. ¿Y los búhos matan a otras aves más pequeñas? La pregunta era ingenua, asombrada. Hazel hablaba con una expresión dolorida, casi una mueca. Bueno, los búhos son depredadores, cariño. Tienen que matar algo. Los depredadores no tienen elección, ¿verdad? No, a no ser que quieran morirse de inanición y a la larga, cuando se hacen viejos, pasan hambre y otros depredadores se los comen.
Gallagher hablaba quitando importancia a sus palabras para contrarrestar el tono sombrío de Hazel. Como la mayoría de las mujeres, quería exagerar la importancia de la muerte de pequeñas criaturas. Las mejillas de Hazel estaban enrojecidas a causa de la ascensión, los ojos dilatados y alerta, brillantes de humedad. Parecía febril, todavía entusiasmada. Había en ella un algo cálido y sexual. Gallagher casi retrocedió. Era bastante más alto que Hazel Jones. Podía haberla sujetado por los hombros y haberla besado con fuerza, pero se apartó, los ojos trémulos detrás de las gafas oscuras. ¡Maldición! Sudaba, pero tenía escalofríos al mismo tiempo. A aquella altura el aire era gélido y afiladas ráfagas de viento procedentes del río le azotaban el rostro como hojas de cuchillo. Gallagher sintió una punzada de resentimiento infantil. Allí estaba una mujer incapaz de proteger a un hombre para que no se pusiera enfermo. La agarró del brazo, llevándola cuesta abajo hacia el sendero. Ella le siguió al instante, dócil. El búho de Minerva solo remonta el vuelo al atardecer. Hazel habló con una voz extraña, vaga, interrogadora, como si otra persona hablase por ella. Gallagher se volvió a mirarla, sorprendido. ¿Por qué dices eso, Hazel? Esas palabras. Pero Hazel no parecía saber el por qué. Es una observación melancólica, dijo Gallagher. Es de Hegel, el filósofo alemán, y parece decir que la sabiduría nos llega siempre demasiado tarde. El búho de Minerva. Pero, ¿quién es Minerva? La diosa romana de la sabiduría. ¿Estamos hablando de una época muy remota? De hace muchísimo tiempo, Hazel. Gallagher recordaría más tarde aquella curiosa conversación. Le hubiera gustado preguntar a Hazel de quién se estaba haciendo eco, quién había hecho aquella observación delante de ella, pero sabía que se mostraría evasiva y que se las arreglaría para no responder. Su actitud era ingenua y juvenil, pero de algún modo Chet no acababa de fiarse, no del todo. ¿Por qué te parece a ti que el búho de Minerva solo remonta el vuelo al atardecer? ¿Tiene que ser siempre así? No tengo ni idea, Hazel. Realmente no es más que una observación. Se lo tomaba todo tan condenadamente al pie de la letra. Gallagher debería tener cuidado con lo que le contaba a Hazel, sobre todo si se casaba con ella. Le creería sin dudar un segundo. Dejaron la zona densamente arbolada y fueron descendiendo por la colina en dirección a la casa. Allí, a pleno sol, Chet se habría quedado ciego sin las gafas de sol. Un olor a mofeta se alzó
insidioso, hasta las ventanas de sus narices, primero débilmente y después con más fuerza. Debía de proceder de un grupo de abedules o de una de las cabañas para invitados. A cierta distancia, el olor de una mofeta puede ser agradable a medias, pero no lo es tanto desde más cerca. Un olor como a tinta y a telarañas que se puede convertir en nauseabundo si se comete el error de acercarse demasiado. Familias de mofetas hibernaban a veces debajo de las cabañas. La tibieza del tiempo podía haberlas despertado. Las mofetas tienen que vivir en algún sitio, igual que nosotros. Hassel no hablaba en serio. Gallagher se echó a reír. Hassel-Jones volvía a gustarle, ahora que ya no le estaba obligando a trepar por la condenada montaña, exponiéndolo a un ataque al corazón. Gallagher probó con las puertas de varias cabañas hasta que encontró una que no tenía echada la llave. Dentro, el aire era frío y estaba muy quieto. A Gallagher, que se sintió de pronto inexplicablemente excitado, le pareció como una respiración retenida. La cabaña estaba hecha de troncos impermeabilizados y construida por encima de un riachuelo resplandeciente. Cerca había abedules de troncos cegadoramente blancos bajo la luz del sol. El interior quedaba a medias en sombra y a medias muy iluminado. Había allí un olor débil, pero inconfundible a mofeta. 2 camas gemelas, colchones que parecían nuevos, cubiertos con sábanas sin remeter y almohadas sin fundas. En el suelo, una alfombra de nudo. En el interior de la cabaña, con Hassel-Jones, Gallagher sintió una oleada de emoción tan intensa que lo dejó debilitado. Necesitaba urgentemente hablar con ella, explicarse. No había hablado en serio con ella desde su llegada a la isla, y el tiempo que iban a pasar juntos acabaría muy pronto. Al día siguiente tendría que devolver a Watertown a su pequeña familia, y los 3 reanudarían sus vidas separadas. Había comprado una hermosa casa para Hassel y el niño, pero aún no habían empezado a vivir con él. Sin hijo, no tenía un hijo. Si has perdido el camino, es mejor no tener hijos. Gallagher empezó entonces a hablar sin orden ni concierto. Se oyó decirle a Hassel-Jones cómo, de muchacho, en las noches de verano había acampado solo en los bosques, no con sus hermanos, sino solo. Tenía una tienda juvenil con mosquitero. Las cabañas para invitados no se habían construido aún. Los ruidos en el bosque lo habían asustado. Apenas llegaba a dormir, pero de algún modo la experiencia había tenido hondura. Se preguntaba si todas las experiencias importantes se producían cuando uno está solo y asustado. Dormir al aire libre en una tienda era, en cierto modo, como estar en la guerra, excepto que
Durante la guerra, el cansancio es tal que no cuesta ningún trabajo dormirse. Le contó a Hassel que su padre había construido la mayoría de las cabañas después de la guerra. Thaddeus amplió el pabellón y compró más tierra a lo largo del río. De hecho, los Gallagher tenían otras propiedades en las 1000 islas que estaban siendo urbanizadas de manera muy provechosa. Thaddeus Gallagher había hecho dinero durante la guerra y todavía mucho más después. A comienzos de los años 50, la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York, dominada por los republicanos, había aprobado deducciones fiscales sumamente favorables para el grupo de los Gallagher Media. ¿Por qué le contaba aquello a Hassel Jones? Quería impresionarla. Quería que supiera que era hijo de un hombre rico, aunque inocente él mismo de adquirir riquezas. Hassel no tenía manera de saber si a Gallagher le tocaba parte del dinero de la familia o si era una posibilidad había sido desheredado. Hassel nunca preguntaba a Gallagher por su familia, como tampoco le habría preguntado por su anterior matrimonio. No era una persona que hiciera preguntas personales. Ahora, sin embargo, con sorprendente brusquedad, le preguntó si había estado en la guerra. ¿La guerra? Hassel, por Dios. Sus experiencias de la guerra no eran un tema del que Gallagher hablara con facilidad. Su actitud desenvuelta, fanfarrona, jocosa, no casaba bien con ellas. Clavó los ojos en los de Hassel Jones, que brillaban muchísimo, llenos de intensidad. Dentro de la cabaña, junto a la puerta, los dos permanecían muy juntos, pero sin tocarse, muy conscientes ambos de la presencia del otro. En aquel sitio tan pequeño, tanta intimidad ponía nervioso a Gallagher. ¿Viste los campos de exterminio? No, ¿no los viste? Estuve en el norte de Italia. Me hospitalizaron allí. ¿No había campos de exterminio en Italia? Parecía tratarse de una pregunta. Gallagher no estaba seguro de cómo contestarla. Mientras estuvo en Europa, primero en Francia y luego en la campiña italiana al norte de Brescia, no había sabido nada sobre los campos nazis de exterminio de infausta memoria. Ni siquiera había entendido gran cosa sobre su experiencia personal en la guerra. 28 días después de aterrorizar en Europa, un trozo de metralla le alcanzó en la espalda y en las rodillas. Había llevado un collarín tan grueso como la collera de una caballería y estuvo muy enfermo con distintas infecciones y más adelante, a causa de la morfina, entendía que había presenciado cosas horribles, pero no tenía acceso a ellas de manera directa. Era como si una gasa hubiera crecido por delante de sus ojos a manera de membrana. Ahora Hassel Jones lo miraba con una curiosa avidez. Gallagher oía el calor febril del cuerpo de la mujer, algo que era nuevo para él y muy excitante. ¿Por qué querían los nazis matar a tanta gente? ¿Qué quiere decir que determinadas personas sean sucias, impuras,
vidas indignas de ser vividas. Hassel, los nazis estaban locos. Da lo mismo lo que quisieran decir. ¿Los nazis estaban locos? De nuevo, parecía tratarse de una pregunta. Hassel hablaba con una vehemencia particular, como si Gallagher hubiera dicho algo con intención de ser divertido. Por supuesto, estaban locos y eran asesinos. Pero cuando los judíos llegaron a los Estados Unidos, los barcos que los traían fueron devueltos. Los americanos no los querían, igual que había pasado con los nazis. Hassel, no, yo creo que no. ¿Crees que no? No, no lo creo. Gallagher se había quitado las gafas de sol, trató de metérselas en el bolsillo de la chaqueta, pero se le escurrieron de entre los dedos y cayeron al suelo. Estaba sorprendido y hasta cierto punto repelido por la intensidad de Hassel, por su voz estridente, rara, diferente de la metódica voz femenina de Hazel Jones, una voz distinta que Gallagher no había oído nunca. No, Hassel, estoy seguro de que no fue así, de que no fue como estás diciendo. ¿No fue así? Se trató de un problema diplomático, si estamos hablando del mismo suceso. Gallagher hablaba de manera dubitativa, no estaba seguro de su información. El tema era poco claro para él, desagradable. Trataba de recordar, pero no lo conseguía. Volvió a acelerársele la respiración, como si todavía estuviera trepando colina arriba. Los barcos atracaron en el puerto de Nueva York, pero los funcionarios de inmigración no permitieron que los refugiados desembarcaran. Había niños recién nacidos, cientos de personas las devolvieron a Europa a morir allí. Pero, ¿por qué regresaron a Europa?, preguntó Gallagher. Tuvo un relámpago de perspicacia. Aquello era debatible, porque si podían haber ido a otro sitio, a cualquier parte, no podían ir a ningún otro sitio, tenían que regresar a Europa, a morir. Hubo refugiados que fueron a Haití, me parece a América del Sur, algunos llegaron tan lejos como Singapur. Hablaba sin seguridad, en realidad no lo sabía, se acordaba vagamente de los editoriales de los periódicos de su padre, que, como otras muchas publicaciones de los Estados Unidos, argumentaban en los años anteriores a Pearl Harbor en contra de la intervención en Europa. Los periódicos de Thaddeus Gallagher criticaban con ferocidad al presidente Roosevelt y en las editoriales se le acusaba de estar sometido a las influencias judías, de aceptar sus sobornos. En las columnas de ciertos comentaristas se aseguraba que Roosevelt era judío, como Henry Morgenthau, hijo, su ministro de Hacienda. Durante un confuso momento, la gasa desapareció de la memoria de Gallagher y vio, con los ojos llenos de curiosidad de un niño, un cartel en el vestíbulo de un lujoso hotel de Miami Beach. Se ruega a las personas de raza judía que se abstengan de frecuentar estas instalaciones. ¿Cuándo había sucedido aquello? ¿A comienzos de los años 30? Antes de que los Gallagher adquiriesen su residencia privada en Palm Beach, junto al océano. Chet dijo, titubeante, mucho de todo eso se ha exagerado, Hassel, y no fueron solo los judíos quienes murieron.
fue toda clase de gente, incluidos los alemanes. Muchos millones y más millones morirían bajo Stalin. Niños, sí, bebés. Trastornos provocados por la locura, como volcanes que vomitan lava. Entenderías, si fueras soldado, hasta qué punto es algo impersonal. Se trata de la historia. Los estás defendiendo entonces. Mucho de todo eso se ha exagerado. Gallagher se la quedó mirando, perplejo. Sintió un trasfondo de repugnancia hacia aquella mujer, casi de miedo. Le pareció de pronto muy diferente. Le tocó los hombros. Hazel, ¿qué sucede? Mucho de todo eso se ha exagerado. Lo has dicho. Hazel rió. Parpadeaba deprisa, sin mirarlo. Hazel, lo siento mucho. He estado diciendo cosas estúpidas. ¿Perdiste a alguien en la guerra? No, no perdí a nadie. Habló con violencia, medio en burla. Ched hizo un movimiento para abrazarla. Por un momento, ella se mantuvo rígida contra él. Luego pareció derretirse, apretarse contra él con un estremecimiento. Una ola de deseo sexual golpeó a Gallagher como un puño. Hazel, mi querida Hazel. Le rodeó el rostro con las dos manos y la besó, y ella le sorprendió con la vehemencia de su respuesta. Estaban en una mancha de cegadora luz de sol. Detrás de la cabaña, el aire vibraba con el sol. Había un resplandor semejante a fuego. La boca de Hazel Jones estaba fría, pero pareció sorber la de Gallagher. Torpemente, como alguien poco acostumbrado a la intimidad, con algo semejante a la desesperación, Hazel se apretó contra él, presionándolo con los brazos. Había algo feroz y terrible en la repentina urgencia de aquella mujer. Gallagher murmuró: Hazel, querida Hazel, cariño mío, con una voz suave y embelesada, una voz distinta de la suya. La llevó más al interior de la cabaña, tropezando con ella. Sus alientos humeantes, nerviosos, rieron juntos, besándose, tratando de besar, torpes en su deseo de abrazarse con su voluminosa ropa contra el frío. Gallagher condujo a Hazel hasta una de las camas gemelas. Debajo de la sábana suelta, descolorida, el colchón estaba al descubierto. Un olor a mofeta, intensamente animal, muy próximo, se alzó a través de las tablas del suelo. Era un aroma extrañamente atractivo, no demasiado fuerte. Torpes, entre risas, pero sin alegría, porque parecía muy asustada. Hazel tiraba de la chaqueta de Gallagher y del cinturón. Sus dedos eran torpes, lentos. Gallagher pensó: así ha desnudado a su hijo, la madre desnudando al niño. No salía de su asombro, estaba totalmente cautivado por ella. Tanto tiempo se le había resistido, y ahora, en una franja de sol cegador, tumbados sobre el colchón, se besaron, se esforzaron por besarse y siguieron peleándose con la ropa. Gallagher se tenía dicho:
desde tiempo atrás. No es virgen. Hazel Jones no es virgen. No estaré forzando a una virgen. Hazel Jones tiene un hijo y ha estado con un hombre. Pero ahora aquella Hazel Jones le resultaba asombrosa, sujetándola con fuerza, trayéndolo hacia sí, profundamente hacia su interior. Frenética, la boca de la mujer sorbía la suya. Gallagher perdía la conciencia de sí mismo en un delirio de urgencia animal y de sumisión. En los brazos de aquella mujer quedaría borrado lo que era normal para Gallagher. No había sido su experiencia, no por espacio de muchos años, no desde el final de la adolescencia, cuando había empezado su vida sexual. En aquel momento no era el más fuerte de los dos. Su voluntad no era más fuerte que la de Hazel Jones. Sucumbiría ante aquella mujer, no una simple muchacha, muchas veces, porque aquel no era la primera de muchas veces. Gallagher lo supo enseguida. Los cabellos de Hazel, mojados por el sudor, se le pegaban a la cara, a la boca. Sus pechos eran mucho más grandes y pesados de lo que había imaginado, de color lechoso pálido, con pezones grandes como fresas. No estaba preparado para el abundante vello oscuro de su cuerpo, negro hirsuto en la pierna, ascendiendo hasta casi el ombligo. No estaba preparado para la fortaleza muscular de sus piernas, de las rodillas que lo sujetaban. «Te quiero, se le ahogó en la garganta mientras, indefenso, le bombeaba su vida. En rápida transición, el sol se extendió hasta llenar el cielo. Capítulo 20.